Oigan, y efectivamente, como decía Adri, estoy en una temporada de mi vida que cambió mucho. Tengo un bebé de 2 meses que se llama Mateo, así que me estoy estrenando como papá y ha sido una experiencia súper, súper, súper linda. Mi esposo y yo conversamos antes de que naciera Mateo, cuando estábamos embarazados, y dijimos, hey, nosotros vamos a crear nuestra propia experiencia. Nosotros no vamos a ser como esos amigos anticonceptivos que tú les preguntas, ¿cómo te ha ido? Duro, duro. Duerme lo que puedas, duro, o sea, duro. No, nosotros no vamos a hacer eso. Y en realidad nos ha ido increíble, o sea, nos programamos para vivir una experiencia diferente y luego en otra charla les contaré cómo es que mi bebé tiene 2 meses y ya duerme. ¿Están listos? Ok. Duerme de 7 a 12, o sea, duerme 5 horitas. Lo alimentamos y luego duerme de 12 a 5 a.m. ¿Qué tal? Con 2 meses. Luego les cuento, ¿ok? Los que están en planes, luego les cuento. Luego les echo cuenta. Aquí tengo la data para comprobar con mi Whoop, ¿ok? En esto me mide el sueño. Oye, y ha sido una temporada súper linda, de verdad, de verdad, de verdad. Y quiero invitarlos, los que están pensando no tengan hijos. Aparte, estamos en crisis mundial de tasa de natalidad, así que necesitamos que colaboren, ¿ok? Porque estamos preocupados, si no vamos a terminar más con robots que con seres humanos. Así que tengan hijos, que es increíble. Les traje una foto, ¿quieren ver la foto? ¿Sí? Ok, por ahí producción me pone la foto. Oye, se ríe todo el tiempo, o sea, es un bebé, le encanta reírse, se ríe todo el tiempo. Nació enorme, o sea, es larguísimo. Por ahí un amigo mío me escribió el otro día, un amigo mío que es bajito, y me preguntó, oye, ¿qué le regalo? Y yo le dije, pues como va a regalar unos zapatos tuyos de tu talla. Porque es enorme, pero nada, ha sido una temporada súper, súper linda. Y para iniciar esta temporada de Mayor que Todo, hoy vamos a empezar a hablar de que el amor de Dios es mayor que nuestros errores. El amor de Dios es mayor que nuestros errores. Y quiero empezar hablando de algo que está en tendencia. Hay un deporte que está en tendencia. ¿Cuál es el deporte que está en tendencia? El pádel está en tendencia. Definitivamente es un deporte en tendencia, todo el mundo está hablando, todo el mundo está intentando jugar pádel. Hay algunos que primer deporte que hacen en su vida, no les vamos a decir cómo se ven jugando pádel, ok, déjalos, están emocionados, primer deporte que hacen en su vida. Hay otros que empezamos y como hemos hecho otros deportes, hey, nos estamos cogiendo en serio el tema del pádel, del deporte. Pero no sé si has visto también, están muy virales en TikTok todos los videos que ponen en duda la masculinidad de aquellos que jugamos pádel, no sé si los has visto. O sea, pero es que la gente no ayuda. O sea, esta semana vi un video de unos tipos que juegan pádel bailando con las palas en la cancha. Pero ¿por qué hacen eso? O sea, ayuden, por favor. O sea, ¿qué necesidad de fomentar esa conversación social acerca de los que jugamos pádel? El otro día, yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos del colegio, es de San Andrés, hace jiu-jitsu, artes marciales, es un tipo como de 3 metros, tiene complejo así como de narco, como de patrón. Juega fútbol, juega basquetbol, jugó fútbol profesional en los Estados Unidos. Y yo emocionado le escribí para ver si compartíamos el deporte del pádel. Y le dije, hey hermano, estoy jugando pádel. Me responde, pipe, pipe, pipe. Casi que me hizo dudar a mí, o sea, como que... O sea, hay como algo viral con el tema de la masculinidad y el pádel, pero el punto es que el deporte está en tendencia y es súper divertido, ¿ok? Es súper divertido, es súper chévere, pero hay algo que he analizado ahora que estoy jugando pádel y es que yo he hecho muchos otros deportes, pero el pádel tiene una particularidad. No hay un deporte donde te equivoques más frecuentemente y sea tan evidente. En el pádel te equivocas todo el tiempo y es supremamente evidente. Si tú juegas fútbol y haces un mal pase, puede que vayas y recuperes la bola o puede que el otro equipo no haga gol con el mal pase que tú hiciste y no pasa nada. Nadie va a pensar en tu error, tú no vas a meditar en él, ya quedó ahí, fue una jugada y quedó ahí. Si tú juegas basquetbol, yo juego basquetbol y fallas un tiro o coges el rebote o si el equipo coge el rebote vas y lo defiendes o incluso si el equipo hiciera la cesta, es una cesta más, o sea, no es tan evidente el error, o sea, queda ahí, tú ni te acuerdas ni nadie se acuerda, o sea, no es tan evidente. O por ejemplo, también hago surf, es verdad que soy Coldeportes, también hago surf. Y si tú estás en una ola y cometes un error y te caes, pues nada, o sea, te revuelca la ola, vas al fondo del mar, tragas full agua, piensas que te vas a morir, duras unos cuantos segundos debajo del agua que parecen horas, pero no pasa nada, ¿ok? O sea, vuelves y sales, coges tu tabla, remas atrás y nada pasó, o sea, no es tan evidente, sigues en la dinámica del deporte.
Pero en el pádel, tus errores son puntos del rival. Y por la dinámica del juego, todo el tiempo estás cometiendo errores, todo el tiempo. Y quiero aclarar, no solo nosotros los amateurs mortales que estamos aquí, los profesionales también, simplemente así es el deporte. Y entonces, si tú no sabes manejar la frustración que te genera cuando cometes ciertos errores, empiezas a dudar de seguir haciendo golpes que necesitas para ganar. Es como que cometiste un error y dejaste un golpe en la malla o te pegó en el vidrio o cometiste un error. Y luego empiezas a dudar si vuelves a repetir el mismo golpe, pero resulta que necesitas hacerlo para ganar. Así que es un deporte que requiere que tú sepas gestionar la frustración que te generan tus propios errores. Y he visto gente que juega muy bien pádel, pero no sé si he visto por ahí videos de gente estallando las palas contra el piso. Y juegan muy bien, pero no saben manejar la frustración de equivocarse. Y como a mí me encanta meterle profundidad y misterio a todo, vibes, vibras, me puse a comparar y a pensar que muchas veces así se ve la vida. Nosotros todo el tiempo cometemos errores. Cometimos errores antes, quizás hoy estás lidiando las consecuencias de tus errores, quizás hoy estás cometiendo errores y tú lo sabes. Y déjame darte una noticia, vas a cometer errores mañana. Todo el tiempo estamos cometiendo errores. Pero si no sabes manejar la frustración y la culpa que vienen cuando nosotros cometemos errores, quizás te puedas alejar de decisiones que tienes que tomar para vivir el camino de victoria que Dios tiene para tu vida. Quizás esos errores hagan que tú te eches para atrás y dejes de avanzar y dejes de tomar decisiones que necesitas para vivir las cosas que Dios tiene para ti. Quizás cometiste un error en negocios. Quizás antes empezaste un negocio y no salió bien y tú sabes que fueron errores porque dejaste entrar un socio, tomaste malas decisiones o creciste muy rápido o no creciste cuando tenías que crecer. Quizás tomaste una mala decisión en negocios y hoy es como que estás alejado del ambiente de negocios. Sabes que tienes que tomar decisiones pero te alejaste porque te da miedo volver a equivocarte. O quizás tú tuviste una relación y te metiste en una relación que todo el mundo te dijo que no te metieras, pero tú te metiste y cometiste ese error. Y saliste con consecuencias y hoy hay una tusa que no te la ha quitado nadie todavía, pero estás en el lugar correcto, amigo, bienvenido al living room. Y es una consecuencia de tu error, pero tú quieres una familia y quieres una relación sana. Pero hoy te cuesta abrir tu corazón por el temor a volverte a equivocar. Es como que si no manejas bien la frustración y la culpa que viene con nuestros errores, te vas a esconder de los planes que Dios tiene para tu vida. Y ese escondernos se ve de maneras diferentes por momentos de la vida. Por momentos nos escondemos en conductas autodestructivas. Cometemos un error y entonces empezamos a creernos que eso somos, porque ya fui infiel, ya yo soy infiel. O ya abrí la puerta a ver esto o a consumir esto y ya yo soy así. Entonces te escondes detrás de conductas autodestructivas que tú sabes que te hacen daño, pero simplemente es tu escondite. Es el error que estás repitiendo en el tiempo porque es un escondite. Y esa es peligrosa esconderse detrás de eso. Y no quiero entrar en moralismos, ¿ok? Por si algo vienes por primera vez, aquí no hablamos de moralismos. Hay que si hay unas peores que otras, que no sé qué, no se trata de la conversación. Esa es peligrosa. Pero las conductas autodestructivas es un escondite que tú mismo sabes que está mal. Tú lo sabes. Para mí, el escondite más peligroso es cuando hay un error, estamos lidiando las consecuencias y el temor a volvernos a equivocar o volver a exponernos nos hace escondernos detrás de una vida buena, rutinaria, pero la vida que no sabemos que es la grandeza que queremos en nuestro corazón. Para mí esa es más peligrosa, porque es una vida buena. Es una vida que parece buena, vas al trabajo, vienes, tienes todo, tienes lo que necesitas. Una vida buena y rutinaria, pero tú sabes que tú escondite. Tú sabes que estás hecho para más. Tú sabes que hay una grandeza en tu corazón, pero tú escondite porque en algún momento del camino cometiste un error y la frustración no te permite volverlo a intentar. Y sabes que en la Biblia hay una historia en el libro del Génesis. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Y más allá si tenemos una conversación teológica, si fueron eventos que sucedieron en la historia o no, el libro de Génesis pinta el cuadro de la intención de Dios con los seres humanos. Es el cuadro de la relación que Dios quería tener con nosotros cuando nos diseñó. Dios quería estar con nosotros de cierta manera y ahí pinta eso.
Y cuenta la historia que Dios nos diseñó para estar con Él en un jardín del Edén. Y puso a Adán y Eva en el jardín. Y era un jardín hermoso, era un jardín que tenía muchos árboles. Ellos podían comer de todos los árboles, excepto uno, que ahorita vamos a hablar de él. Tenía 4 ríos que regaban el jardín. Ellos tenían, mejor dicho, una vida, un VIP pass en la vida. O sea, estaban desnudos por ahí 2 seres humanos esposos en el jardín. O sea, suena chévere, ¿ok? No, suena bien. Y entonces Génesis habla de que ellos cometen un error. El error es que había muchos árboles del jardín, pero Dios les dijo, ustedes no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cuenta la Biblia que apenas cometen ese error, ellos salen a esconderse de Dios. Se tapan con hojas de higuera y salen a esconderse de Dios. Y fíjate que esto es una representación de lo que sucede en nuestra vida cuando luego de un error nos escondemos. Luego de un error sales a vivir una vida buena y rutinaria. Y quizás hoy estás escondido, pero me encanta esta historia porque dice que Dios salió como todos los días. Dios salió como todos los días al jardín a estar con Adán y Eva, pero ese día no los vio. Y Dios empezó a gritar, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo no sé en qué escondite estás en tu vida hoy. Quizás por los errores del pasado, quizás por frustraciones que no has sabido manejar, por decisiones que aún sigues tomando. Yo no sé en qué escondite te metiste, pero yo sé que Dios hoy está saliendo a decir, ¿dónde estás? María, ¿dónde estás? Carlos, ¿dónde estás? Nico, ¿dónde estás? Juanca, ¿dónde estás? Sergio, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mientras tú crees que tus errores son justificación para estar escondido, Dios salió al jardín a decir, ¿dónde estás? Y esta pregunta de Dios no solo nos habla de nuestra ubicación. Es decir, Dios está preguntando dónde estás porque nosotros no estamos donde siempre estamos. Estamos en un escondite. Estamos alejados del camino de grandeza y de victoria que Dios diseñó para nosotros porque no estamos tomando decisiones por temor a volvernos a equivocar. Pero también la pregunta de Dios habla de la ubicación de Dios. Porque si nosotros y Dios no estamos en el mismo lugar, es porque nosotros nos escondimos, pero Dios sigue en el mismo lugar donde siempre ha estado. Y es que mientras tus errores hacen que te escondas, Dios sigue en el mismo lugar que es al 100 contigo. No sé si estás viendo la representación. Y muchas cosas se han hablado de Dios cuando nos equivocamos. La religión nos ha pintado que cuando nosotros cometemos errores, como que Dios cambia de lugar. Entonces tienes que empezar a cantar y orar, Dios vuelve porque te fuiste. Pero aquí estás viendo la imagen perfecta de que Dios mismo escribió acerca de la relación que tiene con los seres humanos. Mientras tú y yo salimos a escondernos, Dios sigue en el mismo lugar, diciendo, ¿dónde estás? Aquí siguen los planes, aquí siguen los negocios, aquí siguen los sueños. Aquí sigue la familia, aquí sigue el jardín. Mientras tú estás escondido, aquí sigue el jardín. Ahí está Dios gritando, ¿dónde estás? Es muy importante. Mi intención con este mensaje hoy es que tú hagas paz con tus errores del pasado. Que hagas paz con los errores que estás cometiendo hoy. Incluso que hagas paz con los errores que vas a cometer esta semana o que vas a cometer mañana. Para que estos errores no hagan que te escondas, sino que puedas disfrutar del plan de Dios que tiene para tu vida. Y para tú hacer paz con tus errores, lo primero que tienes que entender es qué son tus errores. Y aunque parece una pregunta obvia, ¿qué son tus errores? Muchas veces nosotros sobrevaloramos nuestros errores. Le queremos dar una connotación eterna y espiritual a cosas que son meramente humanas. Nuestros errores son eventos en la tierra que tienen una consecuencia. Esos son nuestros errores. Esas consecuencias muchas veces son más graves que otras. Esas consecuencias muchas veces son más evidentes que otras. Hay errores muy públicos con consecuencias hasta legales. Hay errores más privados como dejar entrar a tu cabeza un pensamiento, ver una imagen, ver algo que no quisiste, que no debiste dejar entrar. Hay cosas que en lo privado tú estás cometiendo errores. Hay errores públicos y con connotaciones graves. Y hay errores que sus consecuencias no son tan graves y que puedes vivir en privado. Pero es un evento con consecuencias en el plano físico. Y esta semana
escuchaba un podcast de crecimiento personal que decía que un error es un evento en una secuencia de eventos. Es decir, para que un error suceda, muchas cosas tuvieron que suceder antes. Hay acciones anteriores y hay acciones posteriores. Un error no sucede de la noche a la mañana. Un error es una secuencia de decisiones que estás tomando, una pequeña, una más grande, una más grande, una más grande, hasta que llega al error evidente. Y es muy importante que tú evalúes cómo es que llegaste al escondite. Es muy importante que tú evalúes cuáles fueron esas acciones que te llevaron al error. Porque yo no quiero que tú me malentiendas. El hecho de decir que el amor de Dios es mayor que nuestros errores, no quiere decir que ahora vas a salir a seguir cometiendo los errores que tú sabes que te están haciendo daño y que te estás escondiendo del plan de Dios y los vas a seguir cometiendo porque allá en Libro me dijeron que el amor de Dios es mayor que mis errores. O sea, chévere Living, o sea, yo voy a Living por eso. O sea, voy a Living porque voy allá y me dicen que Dios me ama, no importa nada, y le paso chévere y cometo errores y no sé qué, y sigo haciéndolo, o sea, y nada, y sigo con la toxi o con el toxi, pero el Living dice que Dios me ama. O sea, no se trata de eso, ¿ok? Evalúa cómo llegaste hasta tu escondite. Porque yo te aseguro que si tú entrevistas a Adán y Eva, ellos te van a decir que hubieran preferido no comer del fruto del árbol del bien y del mal. No, yo he visto creadores de contenido que dicen, yo no me avergüenzo y me arrepiento de nada en la vida. O sea, escriban un libro, por favor. Yo sí me avergüenzo y me arrepiento de cosas en mi vida. O sea, he terminado en lugares y en escondites que yo hubiera preferido no estar. Hay consecuencias de mis acciones que preferiría no vivir. Por eso tengo que evaluar cómo llegaste ahí. Pero, aunque es importante evaluar cómo llegaste hasta ahí, son más importantes los eventos que suceden en la secuencia después del error. Porque cuando un error sucede, como en el pádel, tú puedes o destruirte y dejar de intentarlo. Y eso es natural. A ver, el conducto natural de las cosas es que tú cometes un error, sientes culpa, sientes frustración y sientes temor de volverlo a intentar. Ese es el conducto natural. Así que cuando tú cometes un error, tú puedes seguir el conducto natural de las cosas o puedes seguir el conducto sobrenatural. Y aquí es donde el cielo invade la tierra. Y aquí es donde si tú meditas en cuánto Dios te ama y que su amor está por encima de nuestros errores, aún en medio de equivocarte, puedes vivir acciones sobrenaturales que vienen después. Porque mientras que el conducto natural de las cosas es que cometiste un error financiero y hoy estás pagando deudas que no sabes cuánto vas a pagar, el conducto sobrenatural de Dios para tu vida es que aunque tú cometiste un error y estás pagando deudas, Dios está obrando a tu favor y en menos de lo que crees, no solo vas a pagar las deudas, sino que vas a prestar. Porque la Biblia de hecho dice que para nosotros que somos los hijos de Dios, 7 veces nos caemos y 7 veces nos levantamos. Y el número 7 significa siempre. Siempre. Porque no puedes sobrevalorar tus errores y colocarlos por encima del amor de Dios por ti. Dios te ama por encima de tus errores. Y es importante que tú entiendas esto, porque las decisiones que vienen luego de equivocarte son trascendentales, porque ahí es donde o te vas al escondite o avanzas con contundencia a lo que Dios tiene para ti. Y déjame contarte una historia. Imagínense que hace como unos 15 años, estas canas no se engañen, soy un tipo joven, ¿ok? Todavía, son de herencia. Pero hace como 15 años, mi hermano y yo todavía vivíamos en casa de mis papás. Ya hoy mi hermano es menor, es como 3 años menor que yo. Y no vivimos ya ninguno de los dos en casa de nuestros padres. Y hace como 15, 17 años sucedió esto. Y es que mi hermano había empezado a manejar. Entonces, en mi casa había 2 carros, el de mi papá y el de mi mamá. Entonces ya cuando mi hermano empezó a manejar, era un problema para mí, el hermano mayor, porque me tocaba compartir los carros de mi casa con mi hermano. Y entonces a mí me gusta mucho cuidar los carros, o sea, yo soy el tipo cuidadoso de los carros. Mi hermano tiene muchos talentos, pero es un destruye carros, ¿ok? Entonces yo empecé a sufrir porque era como que, o sea, no maneja bien, no sabe en dónde está parado, es esa persona que no sabe que las llantas tienen aire, o sea, él cree que eso simplemente está ahí ya. Es ese tipo de ser humano. Y un día yo estaba en mi casa y mi papá me dice, mi hermano llama a mi papá y le dice, papi, necesito que vengan porque rompí el carro por debajo. ¿Cómo así que rompiste el carro por debajo? O sea, yo lo veo bien roto, o sea, está como caído. Está roto por debajo, papi.
Y entonces, ese fue un fin de semana, yo estaba con mi papá, estaba en casa ese día y fui con mi papá al lugar de donde sucedió los hechos criminales. Y efectivamente mi hermano rompió el carro por debajo, ¿ok? Era una calle donde había como un salto y él iba hablando con una amiga, entonces iba distraído, entonces no se dio cuenta, iba rápido. Después del salto venía un hueco y cayó en el hueco y le rompió las tijeras al carro, ¿ok? O sea, el carro literalmente quedó abajo. Y obviamente viene el arreglo, la grúa, no eran cualquier 2 pesos. Y yo quiero decirte que yo estaba furioso, o sea, yo quería sangre, o sea, yo estaba así como que, o sea, yo le dije a mis papás, quítenle la licencia, la cédula, el registro de nacimiento, el registro civil, cámbiale el apellido, por favor, enciérralo en el cuarto 10 años y solo aliméntalo con agua, y cuando tenga mucha hambre, échale azúcar al agua. Pero él se merece ese castigo, porque tiene que entender. Y el día siguiente, imagínate que estaba en mi casa, tenía la puerta abierta, y yo escucho que mi hermano entra al cuarto de mis papás y le dice, papi, ¿puedo salir? Y yo estaba esperando la respuesta, esperando el castigo, la disciplina. Pero mi papá le dice, claro, hijo, aquí están las llaves del otro carro. ¿Cuánto dinero necesitas? Yo salí como un tigre de mi cama y entré al cuarto de mis papás y yo dije, tú estás malcriando a ese muchacho. Él necesita corrección, disciplina. Él necesita entender que sus actos tienen consecuencias. O sea, tú estás haciendo mal. Y yo recuerdo la respuesta de mi papá. Mira, eso pasó hace 15 años, entre 15 y 17 años. Y la respuesta de mi papá ese día todavía me da vueltas en la cabeza. Mi papá me respondió, me dijo, hijo, hay momentos para que tu hermano entienda que sus actos tienen consecuencias. Y te aseguro que él ya lo sabe, Pero yo hoy quiero enseñarle que a pesar de sus errores, las cosas de mi casa y mi amor por él van a seguir ahí. Y yo quiero ser empático con que de pronto tú no experimentaste en la tierra un amor así. De pronto el caso de tu papá natural no es así. Por eso te parece muy loco escuchar cosas así. Pero esto no es más que un reflejo del amor de Dios. Si tu papá de la tierra no es así, el amor de Dios por ti sí es así. Porque cuando nosotros cometemos errores, empezamos a creer que las cosas de Dios ya no están disponibles para nosotros. Que el cielo, que el favor de Dios ya no está disponible para nosotros. Y entonces, si las cosas de Dios no están disponibles para nosotros, estamos condenados a las consecuencias de nuestros errores. Y ese curso sobrenatural, donde a pesar de nuestros errores experimentamos cosas sobrenaturales, no lo podríamos vivir. Pero mira que en la historia de Adán y Eva hay algo increíble. Génesis 3 habla de que ellos cometen el error y salen a esconderse. Y Dios dice, ¿dónde estás? Y sucede ese momento. Pero hay una consecuencia de su error. Y es que ellos ya no podían estar más en el jardín. Ellos tuvieron que salir del jardín del Edén. Y Génesis 3 termina con que ellos salen del jardín. Pero Génesis 4, el capítulo inmediatamente siguiente, y el versículo 1, la primera frase del capítulo siguiente, dice que Adán y Eva, ya estando fuera del jardín, tuvieron un hijo. Y que Adán clamó, gracias a la ayuda del Señor he tenido este hijo. ¿Pero dónde estaban ellos? Fuera. Lo que quiere decir que la ayuda de Dios estaba con ellos aún fuera del jardín. Y así como las cosas de mi papá están disponibles para mí y para mi hermano, aun cuando nos equivoquemos, las cosas de Dios están disponibles para ti por encima de tus errores. Los planes no han cambiado. Escúchame, los planes no han cambiado. Los planes no han cambiado. Dios está gritando, ¿dónde estás? Y tiene en sus manos la llave de tu negocio. Dios está gritando, ¿dónde estás? Y tiene en sus manos las llaves de la casa. Dios está gritando, ¿dónde estás? Y tiene en sus manos la familia que sueñas. Dios está gritando, ¿dónde estás? Y tiene en sus manos la carrera que sueñas. Los planes no han cambiado. Y la ayuda y el favor de Dios van contigo a donde vayas, aún en medio de las consecuencias. Quizás tuviste que salir de lo que tú consideras un jardín,
Pero escúchame, la palabra Edén significa placer, significa disfrute. Y aunque ellos salieron del jardín, Dios estaba haciéndolos vivir un Edén fuera del jardín. Y lo mismo sucede con nuestra vida. Muchas veces tomamos decisiones que nos sacan de momentos magníficos, pero Dios está obrando a nuestro favor para que vivamos un Edén siempre. Siempre. Pero hoy es un día para que tú entiendas que la ayuda y el favor de Dios están por encima de tus errores y que todavía puedes acceder a ellos. Y te voy a decir por qué. Porque ese amor de padre se vuelve como un trampolín que necesitas para salir del escondite donde te metiste. Porque yo no quiero ser ingenuo. Yo sé que salir del escondite requiere una fuerza que no tenemos. Volver al gimnasio es más duro que empezar el gimnasio. Esa es la realidad. Sacar una empresa de la quiebra es más duro que emprender de cero. Restaurar una relación es más duro que empezar de cero. Yo no quiero ser ingenuo. Para tú volverlo a intentar y superar la culpa y el temor de volverte a equivocar, tú necesitas fuerza. Y esa fuerza solo la vas a encontrar en la casa del Padre. Por eso, por encima de tus errores, escúchame, todavía puedes acceder a esa fuerza. Tú todavía puedes pedirle a Dios, Dios, dame fuerzas. Todavía su amor, su fortaleza están disponibles para ti. Y nosotros ya hace poco incluso hicimos un podcast acerca del tema, pero si tú vienes por primera vez quizás no has escuchado la historia. Mi esposa y yo estuvimos casados, nos separamos, estuvimos casados 1 año, luego nos separamos 2 años y ahí sucedieron una cantidad de cosas y luego decidimos restaurar nuestra relación. Así que no es que sea ingenuo, es que yo sé lo difícil que es volverlo a intentar luego de que te equivocaste. Yo lo he vivido, lo he experimentado. Y fue durísimo superar lo que los errores ahora me estaban hablando a mí de lo que yo era. Porque yo cometí errores y ahora mi mente me estaba diciendo que yo era esos errores. Y para ella fue difícil superar lo que los errores le estaban diciendo que ella era. Porque ella cometió errores y los errores le estaban diciendo lo que ella era. Eso fue duro, fue muy difícil. Fue difícil encontrar puntos de acuerdo. Me acuerdo que salíamos con amigos de aquí de Living Room, que por cierto, mejor consejo que puedo darte, vive la vida en comunidad con gente que siempre va a estar ahí para ti. Yo recuerdo cuando yo me separé de Andre, me fui a casa de Sebas y Juli a vivir como 1 semana y media. Ellos me recibieron sin pensarlo. Y fue difícil. Y teníamos conversaciones con amigos que ellos mismos me decían, hey, yo la veo dura. O sea, yo la veo dura. Y por 2 años intentamos. Y era como que cada vez el hueco era más profundo. Como si en algún momento el escondite se vuelve cada vez más oscuro y cada vez más profundo. Intentamos y cada vez era peor. Pero un día nosotros, los dos por aparte, dijimos, ok, esta situación tiene que terminar. Y ya definitivamente solos no podemos. Y a pesar de en donde estamos hoy, la ayuda y el favor de Dios siguen estando con nosotros. Necesitamos una fortaleza que no tenemos. Necesitamos bajar los egos y el orgullo, y en nuestra naturalidad no podemos. Porque yo necesitaba que ella reconociera que el del problema era ella. ¿Ok? Eso era lo que yo necesitaba. Y ella necesitaba que yo reconociera que el problema era mío. Pero eso es natural. Eso es normal. Es natural. Es normal. Nosotros necesitábamos acceso a algo sobrenatural para volverlo a intentar. Y yo sé que quizás hay decisiones que tú sabes que tienes que tomar, pero las consecuencias de los errores te impiden hacerlo. Por eso mi oración hoy para ti es fortaleza sobrenatural. Vuélvelo a intentar.
vuélvelo a intentar. Ahorita te mostré una foto de mi hijo. Y cuando yo veo a mi hijo y lo veo reírse, y volteo a mi lado y veo a mi esposa, veo ese equipo que estamos haciendo, y veo mi vida hoy, yo solo pienso, valió la pena volverlo a intentar. Valió la pena volverlo a intentar. Mi oración para tu vida hoy es que en unos meses me escribas, me llames o nos encontremos acá. Y me digas, hey, hoy veo mi empresa y digo, valió la pena volverlo a intentar. Hoy veo mi relación, ya sea la misma o una nueva, y digo, valió la pena volverlo a intentar. Hoy veo mi carrera, me han cerrado muchas puertas me las he cerrado yo, pero salí de esa charla y dije, lo voy a volver a intentar, y me llené de la fuerza sobrenatural del amor de Dios, y hoy, de las oportunidades que se han abierto, puedo decir que valió la pena volverlo a intentar. Si yo pudiera resumir este mensaje, te diría, sal del escondite, vuelve a donde está Dios, porque Él no ha cambiado de lugar, llénate de la fuerza del amor de Dios y vuélvelo a intentar. ¿Sabes qué? Isaías 40, 29 al 31 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Es decir, ¿cometen qué? Pero mira la palabra que viene después. Pero, cometen errores, pero, no es cualquier pero, escúchame, pero, este pero cambia el conducto de las cosas. No es la vía natural, es la vía sobrenatural. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Sabes qué? Es muy difícil que las cosas te salgan bien la primera vez que la intentas. Es muy difícil. Yo he escuchado autores de libros, trabajo en una compañía con un autor de libros de más de 100 libros, ha facturado millones, y él dice, mi primer libro salió terrible. Es muy difícil que tu primer libro salga increíble, pero aunque no salió como esperabas, lo vuelves a intentar. Y si el segundo no salió como esperabas, lo vuelves a intentar. Es muy difícil que tu primera compañía te vuelva millonario. Es muy difícil. Pero aunque quizás cometiste errores porque estabas aprendiendo a emprender y a ser empresario, lo vuelves a intentar. Que tu destino es la prosperidad. Nosotros, hace poquito yo con un equipo lidero la comunidad online, nuestro canal de YouTube. Por eso Adri decía de nuestros podcasts de Living Room Talks, que por ahí me escriben muchos que les encantan las conversaciones, y si no lo has visto te estás perdiendo el mejor podcast del mundo, así que ve a YouTube y míralo. Y empecé a ver las estadísticas del canal de YouTube, y empecé a ver estadísticas de hace muchos años, y di con un video mío haciendo esto hace como 7 años. ¡Qué cosa tan horrible! O sea, yo no sé si tú entendiste algo, porque yo no entendí nada. O sea, ahí la comunicación, la expresión, el contenido. O sea, yo vi 5 minutos y yo dije, ¡qué vergüenza! O sea, ¿cómo la gente me saluda todavía? Y ¿sabes qué pensé? Carlos está loco. O sea, Carlos, nuestro fundador de Living Room, está loco. Porque, o sea, una cosa es confiar en alguien y ponerlo y que se equivoque. Otra cosa es ponerlo otra vez y que se vuelva a equivocar, y ponerlo otra vez y que se vuelva a equivocar. Y sabes, yo todavía me acuerdo que las primeras charlas yo sentí una vergüenza como de 2 semanas. O sea, yo por 2 semanas yo decía, yo me voy a quedar en mi casa porque no quiero encontrarme a nadie.
Y uno se bajaba de esas charlas terribles y la gente con ganas de animarlo a uno le decía como que, bueno, pero la Biblia dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Así que tranquilo, algo Dios les habló. Era horrible. Pero, ¿sabes qué? A pesar de que eran 2 semanas horribles lidiando con la vergüenza de lo que hicimos, cada vez que nos escribían y nos decían, hey, para el otro domingo vas tú, decíamos, ok, porque como voy con Dios, no lo voy a volver a intentar. Y no creas que la segunda salió muy bien. Hay unas que han salido muy mal después de la primera. Todavía hoy. Pero cada vez que me escriben y me dicen, hey, el domingo vas, yo lo primero que pienso es que yo nací para esto. Y que no hay otra cosa que pueda hacer porque amo hablar de Dios. Hay cosas para las que tú naciste, solo tú. Cosas que Dios tiene contigo que son solo contigo. ¿Cómo podrías no volverlo a intentar? ¿Cómo podrías vivir la vida escondido de los sueños de grandeza que Dios tiene para en tu corazón? Es que no podrías. No sería vida. ¿Cómo podrías? Por eso yo hoy oro, porque Dios y su amor renueven tus fuerzas y tú salgas a volverlo a hacer. Sí, quiero que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Quiero que mientras la banda canta, tú mismo le estés pidiendo a Dios fuerzas. Tú sabes cuáles son las decisiones que tienes que tomar. Tú lo sabes. Tú le dices, Dios, dame fuerzas. Señor, yo quiero salir de mi escondite, quiero atender a tu llamado. Dame fuerzas, Dios. En tu amor hay fuerza, en tu promesa hay fuerza, Señor. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias porque a pesar de nuestros errores, y quizás hoy estamos escondidos en lugares, no sabemos ni cómo terminamos aquí en esta vida. Tú sigues en el mismo lugar diciendo, ¿dónde estás? Yo oro porque estas palabras, Espíritu Santo, tú hagas que estas palabras resuenen en el corazón de cada persona que está acá. Y que tú, Señor, y tu amor renueven sus fuerzas para volverlo a intentar las veces que sea necesario. Porque tu amor está por encima de nuestros fracasos y nuestros errores, Señor.